La Sociedad de Neumología, durante los 30 años que tiene de fundada, no ha hecho un esfuerzo que amerite ser, digamos, reconocido, porque a pesar de que se ha hecho algo, no hemos hecho el esfuerzo que se necesita, porque por algo este país no se ha adherido a lo que ya dijimos hace un momento, a la principal estrategia que tiene la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el tabaco, que es el llamado Acuerdo Marco, que se adoptó hace más de 10 años. Está afiliado todo el mundo, incluyendo los países más atrasados de América, incluyendo Haití, Bolivia y otros países que están muy por debajo de nosotros. Pero nosotros no hemos suscrito el acuerdo porque tememos que suscribiendo un acuerdo en contra del tabaquismo y su consumo, vamos a afectar a los que producen el tabaco. Ustedes saben que hay zonas en el país que se ha dicho que viven prácticamente de ese producto. Ya yo les dije ahorita que realmente es un eufemismo, porque no son los productores, los campesinos, los más beneficiados, sino los que comercializan con ese producto, los intermediarios. Es lo que pasó hace un tiempo atrás con algunos productos que, saliendo del campo muy baratos, cuando llegaban a la ciudad valían 20 y 30 veces más. ¿Quién se ganaba eso? Los que intermedian. Los intermediarios son los que ganan en ese tipo de comercialización. Bueno, pero yo lo que quería decirle, que escogimos ese tema con el ánimo de ver si la actual administración del presidente Danilo Medina se hace sensible de ese clamor que ya es un escándalo. Cuando nosotros vamos a un congreso internacional, le echan en cara a uno que el único país que no ha firmado el acuerdo marco es la República Dominicana. La vergüenza que yo paso cada vez que voy a un cónclave. El año pasado fui a Panamá, al Congreso Centroamericano de Neumología, y me tocó hablar de cáncer de pulmón, y mientras todos los países hablaban de la lucha antitabáquica, yo tuve que decir, desgraciadamente, que en este país todavía estábamos prácticamente en pañales, muy atrasados en ese sentido. Entonces, por eso fue que escogimos el tema del tabaquismo. ¿Qué es el tabaquismo? Fíjense, el tabaquismo es una adicción, es una droga. El tabaco tiene sustancias que provocan adicción. La nicotina es muy adictiva. Por eso que el que fuma le es muy difícil dejar de fumar. Tan difícil que muchas veces se tiene que poner, si quiere dejar de fumar, en manos de psiquiatras como si fuera un drogadicto, y realmente es un drogadicto el que fuma. Para dejar de fumar tiene que tener una fuerza de voluntad tremenda, porque desgraciadamente no hay ningún medicamento al día de hoy que suprima el deseo de fumar. Se han hecho muchísimos intentos, hay medicamentos que se están probando en ese sentido, pero para dejar de fumar, el fumador, y eso lo saben todos los que fuman, tiene que hacer un esfuerzo muy grande, porque es una adicción que es muy difícil de vencer. Entonces ahí es que está el problema, que cuando una persona quiere dejar de fumar, si no encuentra una motivación que le estimule a dejar el vicio, pues no lo va a hacer. Es más, hay muchas personas que no pueden dejar de fumar y me lo dicen francamente: yo no puedo dejar de fumar porque es que si dejo de fumar me es insoportable la situación. Prefieren incluso que la mujer lo bote, así mismo me dicen, que dejar el tabaco. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque es que el hábito de fumar, el cigarrillo, tiene más de 3.000 sustancias. 3.000. Y muchas de esas sustancias son cancerígenas. El alquitrán, el benzopireno y otras sustancias. Tiene hasta arsénico el humo del tabaco. Tiene hasta una sustancia radiactiva que se llama radón. O sea, es una bomba. Desgraciadamente para el que fuma eso es así. Aparte de los cancerígenos, tiene otras sustancias que hacen daño en el corazón, como el monóxido de carbono. Uno de los factores de riesgo más grandes que hay para la gente que sufre del corazón es el hábito de fumar. Junto con la presión alta y el colesterol, la tercera causa de muerte por infarto cardíaco es precisamente el tabaquismo, el hábito de fumar. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono que tiene el humo del tabaco interfiere con la oxigenación del
del corazón, y mucha gente se muere de un ataque cardíaco, aun cuando no tengan arteriosclerosis, aun cuando no tengan la presión alta, aun cuando no tengan el colesterol alto. Es porque se fuman 20 y 30 cigarrillos al día. Entonces, no solamente se mueren de pulmón, o de cáncer, o de enfisema en el pulmón, sino que se mueren de ataques al corazón, mucha de la gente que fuma. Y hoy se sabe que no solamente provoca cáncer en los pulmones, sino que provoca cáncer prácticamente en todos los órganos, incluyendo la vejiga. ¿Por qué? Porque los cancerígenos que se fuman pasan al sistema circulatorio, circulan por todo el organismo y se elimina por la orina. Entonces ahí en la vejiga se acumulan esos cancerígenos. Y la causa principal del cáncer de vejiga es precisamente el tabaco. No solamente del cáncer de pulmón, del cáncer de vejiga también. Y de otros órganos, del sistema digestivo también tiene que ver, el esófago, por ejemplo, y el mismo estómago. Entonces, el problema no es fácil. El problema es cómo uno le dice al que fuma que tiene que dejar de fumar. Muy difícil que deje de fumar, y nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para que deje de fumar el que fuma. Entonces, por eso es muy importante la prevención. Es que no podemos permitir que el que no fuma se haga un adicto. Y por eso, junto con el Congreso de Neumología, tenemos el Congreso de Neumología Pediátrica, porque hoy se tiene el tabaquismo como una enfermedad pediátrica. ¿Por qué? Porque la mayor parte de los que fuman comienzan a fumar en su pubertad, entre los 10 y los 15 años. A los 10, 12 años comienzan a fumar. El que no ha fumado a los 20 años, es muy difícil que comience a fumar a esa edad. Entonces, el tabaquismo es una enfermedad que comienza desde la niñez, prácticamente cuando el que fuma era un adolescente. Entonces, hemos unido el Congreso de Neumología con el Congreso de Neumología Pediátrico, y por eso lo vamos a celebrar los dos juntos. Al respirar, el aire entra en el organismo por la nariz o por la boca, llega a la laringe y desde allí va a la tráquea, que en su parte inferior se divide en dos bronquios principales que conducen a los pulmones. Los bronquios ramifican sucesivamente en gran número de vías aéreas, cada vez de menor tamaño, en cuyo extremo final se encuentran los alveolos. Esas pequeñas cavidades llenas de aire, rodeadas por capilares sanguíneos. Ahí es donde tiene lugar el intercambio de oxígeno entre los alveolos y la sangre. Cuando damos una calada a un cigarrillo, el humo que aspiramos invade desde la boca hasta los alveolos, produciendo daños en nuestra salud. El tabaco es la principal causa conocida y evitable de aparición de cáncer. 1 de cada 4 cánceres se asocia al tabaco. En su recorrido a lo largo de las vías respiratorias, el humo produce efectos dañinos en el organismo. Eso es debido a la gran cantidad de sustancias nocivas que contiene el tabaco. Las sustancias cancerígenas del humo son las responsables de la aparición de procesos tumorales malignos en distintas localizaciones. En la boca puede producir cáncer en cualquier zona. Es vital el diagnóstico a tiempo, porque esta lesión crece poco a poco hasta invadir la lengua y otras zonas de la boca, pudiendo diseminarse más tarde al resto del cuerpo. El tabaco es el responsable del 70% de los cánceres de boca. Cuando las células tumorales malignas están en la laringe, hablamos de cáncer de laringe. Al ir aumentando de tamaño, el tumor puede afectar a los órganos cercanos o bien obstruir la tráquea. El tabaco incrementa de 2 a 4 veces el riesgo de aparición de cáncer de laringe. El humo del tabaco continúa su recorrido por la tráquea y entra en los pulmones por los bronquios principales. Allí produce cáncer de pulmón. El 90% de los cánceres de pulmón se deben al tabaco. Una vez que ha aparecido este tumor,
se disemina con gran rapidez a los ganglios más cercanos y a otros órganos del cuerpo. Además de producir cáncer en las vías respiratorias, el tabaco puede dar lugar a tumores en otras partes del cuerpo, apareciendo cáncer de riñón, cáncer de páncreas, cáncer de vejiga, otros cánceres. Además del cáncer, el tabaco puede provocar otras lesiones en las vías respiratorias de un fumador, como inflamación de la mucosa. Es entonces cuando los bronquios se estrechan, dificultando el paso del aire. A eso le llamamos bronquitis crónica, o produciendo enfisema, enfermedad en la que se destruye la pared de los alveolos, impidiendo que se produzca una buena oxigenación en nuestro cuerpo. Todo es político, aunque lo político no lo es todo. Para nosotros tiene suma importancia la celebración del Bicentenario de Duarte. No solo se trata del que creó la conciencia nacional, de quien fue la idea y la acción que realizó nuestra independencia y que la preservó. Es que los valores que representa Juan Pablo Duarte deben ser conocidos, aprendidos e imitados por todo el pueblo dominicano. Nos quejamos de la violencia, de la corrupción, de la drogadicción, de la falta de valores. Y yo creo que toda la solución está en seguir los ejemplos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, el dominicano de gloria más pura. Porque siguiendo esos ejemplos, solucionaremos todos nuestros grandes males. En el Bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, un mensaje de diálogo integral y utopía. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.